Saludos, soy Leslie Vargas, directora nacional del Centro de Estudios en Educación Emancipadora Pedagogía Crítica. El día de hoy le vamos a presentar la clase sobre los resultados de la investigación por objetivo y su comunicación. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. O sea, primero que nada, vamos a precisar el concepto, lo que estamos entendiendo como resultado de la investigación, los tipos de resultados, según el nivel y la intencionalidad formativa del programa, porque bueno, aquí estamos hablando de resultados investigativos de los programas conducentes a título en Venezuela. Los resultados de acuerdo a la realidad que transforman, y sus connotaciones, si esa realidad es la teoría o es la práctica, y las connotaciones en el caso de las investigaciones educativas, si es una connotación educativa, si es pedagógica, si es didáctica o si es metodológica. Otro aspecto que vamos a tocar hoy son los resultados de la investigación por objetivo. En específico nos vamos a referir a un instrumento que hemos denominado matriz de procesos y resultados. Esta matriz de procesos y resultados es un organizador avanzado de información, un instrumento de apoyo a la investigación, tanto para quienes ejercen la docencia como para quienes desarrollan investigación. Los resultados constituyen producto de la actividad investigativa rigurosa, propia de las áreas de conocimiento, que buscan dar solución a problemas de la práctica o de la teoría a partir de metódicas propias de las áreas y se materializan en sistemas de conocimiento sobre la esencia de procesos, así como de sus dinámicas y tendencias. O sea, los resultados tienen particularidades y cualidades que dependen de las áreas. Son distintas los resultados en las áreas, por ejemplo, de las ciencias básicas, de las ciencias de la salud, a los resultados que en la educación, en ciencias de la educación o en otras. Los resultados según la intencionalidad formativa del programa de posgrado, o sea, hay resultados en las especializaciones que se llaman trabajo especial de grado o informe de proyecto en el caso de la Universidad Bolivariana. Estos resultados tienen unas características, refieren a la aplicación de técnicas y conocimiento, al mejoramiento de técnicas, métodos profesionales o a sistematización de experiencias profesionales. Las especializaciones, como bien su nombre lo dice, forman especialistas con pericia en áreas de conocimiento. Los médicos en oftalmología, en dermatología, traumatología, se forman en especializaciones, por ejemplo. En el caso de las maestrías, el resultado se denomina trabajo de grado y consiste en una propuesta que puede ser teórica, metodológica, pedagógica, tecnológica, administrativa, según el área de conocimiento. En el doctorado, el resultado se llama tesis doctoral y puede apuntar al desarrollo de teorías, análisis y cuestionamiento de conocimientos o creencias o a la obtención de conocimientos mediante la participación activa en hechos o fenómenos sociales. Entonces acá están los resultados según el nivel y la intencionalidad formativa del programa de posgrado. Los resultados según la realidad que transforman, si son la teoría o es la práctica, se pueden ser resultados teóricos o resultados prácticos. El autor Travieso sostiene que cuando se ejecuta o se desarrolla la investigación, los resultados no son solamente prácticos o solamente teóricos. Por lo regular son resultados que se complementan. Los tipos de resultados teóricos que se pueden obtener de una investigación son conceptos, leyes, principios, regularidades, modelos, concepciones, sistemas representativos. Igualmente, la caracterización o establecimiento de estructuras de algún proceso, los rasgos de ese proceso, sus cualidades, etapas que se pueden construir cuando se analiza la historia de un proceso, su teoría, las tendencias, los momentos en los procesos, los niveles o grados de determinados hechos, fenómenos y procesos que constituyen el objeto o la intencionalidad investigativa. Los resultados también son de tipo teórico cuando refieren métodos, metodologías técnicas y procedimientos de investigación. Según la realidad que transforma, si en este caso es la práctica, el resultado es un resultado práctico. Los tipos de resultados prácticos pueden ser procedimientos, métodos, técnicas, metodologías, normativas,
recomendaciones, estrategias, objetos materiales como medios, equipos, instrumentos, software, libros, videos. Son resultados prácticos. Los procedimientos, técnicas y métodos presentan una secuencia de acciones con un objetivo determinado. La declaración, en este caso, de que el resultado es un procedimiento, una técnica o un método, depende del nivel de generalidad con que se muestra ese resultado. Esta es una afirmación que hace el autor Travieso. Los resultados también pueden eh, presentarse de acuerdo con el proceso de investigación. Fíjense, en el desarrollo de la investigación hay dos grandes etapas o dos grandes momentos, que es el proceso de proyección, momento de proyección, cuando usted proyecta su intencionalidad investigativa y la concreta en un resultado que es el proyecto. Ese proyecto tiene un texto que usted socializa, que usted presenta ante un jurado, ante un tribunal, como le denominan en otros espacios de América Latina, o lo presenta ante una comunidad, en este caso un centro de estudio, un núcleo de investigación. El proyecto integra resultados de unos procesos previos que son los de la problematización, ¿verdad? La aproximación que usted hace al objeto de estudio, a su teoría, a lo que se está investigando, a lo que se dice, a esa experiencia también que usted tiene en cuanto a ese proceso que lo moviliza sus intencionalidades para profundizar en el proceso y transformarlo. Entonces allí ese proyecto integra la problematización, ¿verdad? De cómo está el proceso a nivel regional, local, internacional, qué es lo que se dice, en qué va a fundamentar usted esa investigación que desea hacer, de acuerdo con la postura que asuma, las categorías que precise, la teoría en la cual usted sustenta su desarrollo investigativo, el recorrido metodológico para desarrollarla y sus objetivos, sus premisas, sus propósitos o sus intencionalidades investigativas o desafíos. Está el otro proceso que ya posterior al proyecto viene la profundización y la construcción del aporte. El resultado allí es un informe final de investigación, el resultado global. Ese informe final de la investigación, usted puede desarrollar allí ¿cómo se llama? La esencia del objeto, puede profundizar y llegar a presentar la esencia de ese proceso, en qué consiste, cuáles son sus cualidades, su sistema categorial, precisa esa categoría y la distancia de otras, el sistema de categorías que emerge de ese proceso que usted estudió, cómo las organiza, la historia de ese proceso y el comportamiento del proceso en unidad con la historia de su teoría o de la teoría que usted está asociando a ese objeto o a ese proceso, cuál es el debate en el momento o cómo se ha desarrollado el debate a lo largo del tiempo, las reflexiones propias de quien está desarrollando la investigación o de los otros y las otras que pudieran constituirse en fuentes, las reflexiones que se dan en los espacios de debate o en los espacios decisorios en cuanto al proceso, las cumbres, las conferencias nacionales, regionales, internacionales, así como las distintas elaboraciones propias de otros autores y autoras. El otro aspecto que hay aquí en ese informe final de la investigación es la explicación de los aportes. ¿Cuáles son las cualidades de ese aporte que lo hacen novedoso, que lo distancian de lo que está en la teoría, de lo que ya existe? El, cómo se desarrolla ese proceso que usted está explicando, si es el caso de un proceso, o cuál es el sistema categorial que apoya esa conceptualización y la explicación de sus dinámicas internas y sus dinámicas en relación con otros procesos. ¿Cuál es la contribución de ese aporte al área de conocimiento? Todo eso forma parte del contenido de ese informe final de la investigación. ¿Cómo se presenta el proyecto en un texto del proyecto? En una presentación oral, la tesis, el informe de proyecto o el trabajo de grado en un informe final, en un documento,
también en forma de artículos que resumen la investigación o parte de ella, las ponencias que usted presenta, que usted puede presentar en los espacios que existen de debate o que puedan crear, así también como en los libros. Otro aspecto que podemos tratar en este momento es la síntesis de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando en este momento de los resultados de la investigación. Entonces, bueno, los resultados refieren a la totalidad o globalidad del producto del proceso de investigación cuando se caracterizan desde el nivel de estudio y según el aspecto de la realidad que transforma, si es la teoría o es la práctica. Allí refieren a la totalidad. Los resultados de la investigación refieren a resultados investigativos de procesos de desarrollo de las investigaciones que al integrarse conforman el resultado total o global de la investigación. Esto es cuando usted presenta avances de la investigación o presenta resultados específicos de un tipo de análisis, si es un diagnóstico, por ejemplo, o si es todo el estudio del sistema de fundamentos teóricos o epistemológicos de la investigación, o todo el resultado que emerge puede ser del compartir saberes con un grupo de sujetos que conozcan del proceso o que puedan hablar de ella y se sistematiza. El otro aspecto que consideramos con esta lámina es que en el desarrollo de la investigación, los resultados de los procesos de profundización, de construcción y explicación del aporte están vinculados a tareas científicas que derivan de objetivos. ¿De dónde salen esos objetivos? De su proceso de proyección, que también pueden denominarse propósitos, premisas planteadas y a la metódica seguida para su desarrollo. Esta lámina que vemos en este momento refiere a la matriz de procesos y resultados. La matriz de procesos y resultados es un instrumento de apoyo a la investigación que hemos estado desarrollando desde los distintos seminarios del Centro de Estudios en Educación Emancipadora, Pedagogía Crítica. La matriz de procesos consiste en un cuadro de doble entrada que integra información relevante derivada de los instrumentos, ficha de caracterización de la investigación y matriz de aparato crítico. Estos son, o sea, la matriz de procesos junto con la ficha de caracterización y la matriz de aparato crítico es un sistema de instrumentos que apoyan la investigación. Con la ficha usted caracteriza aspectos esenciales de su investigación. ¿Cuál es la línea de investigación? Sus objetivos, el enunciado del problema, ¿cómo se llama? Las categorías esenciales, cuál es la ruta metodológica que va a seguir, cuál es el aporte teórico, cuál es su aporte práctico. Esas precisiones lo dice la ficha de caracterización de la investigación. La matriz del aparato crítico sistematiza las fuentes con las cuales usted va a profundizar en la investigación. Las fuentes que usted ha seleccionado de toda esa playa de conocimientos, de fuentes que existen en torno a su interés investigativo, y que por razones argumentadas usted decide que van a formar parte de los fundamentos de su investigación. La matriz de procesos y resultados apoya la estructuración del documento final de investigación, es decir, sus posibles capítulos y su estructura interna. O sea, tiene la bondad, la cualidad de ayudar a organizar toda esa información por la forma en que está construido, es un organizador avanzado. Esta matriz proporciona una visión de totalidad de la lógica seguida para cada investigación, sus objetivos y resultados. O sea, una vez que usted construye la matriz y usted mira, ¿verdad? Porque contiene ordenados de manera vertical sus objetivos de investigación y para cada uno de ellos incorpora cuáles son las tareas del primer objetivo, cuál es la metódica que voy a seguir, quiénes son esas fuentes que voy a consultar específicamente para este objetivo, no para otro, y qué resultados tengo o qué resultados voy a obtener, porque usted lo puede ir haciendo
tanto en el proceso de proyección como una vez que tenga la investigación desarrollada o en su propio desarrollo. Y allí va ordenando esa información. Una vez que la tiene toda ordenada, le da una visión de totalidad de todo el proceso, de toda su estructura y de cómo puede comunicarla. Es más sencillo. Acá entonces vamos a la matriz. Acá en esta lámina tenemos una matriz, o sea, la matriz total de una investigación. Fíjense, aquí en esta parte está el objetivo, las tareas, las categorías esenciales, el título de un capítulo, sus subtítulos, su estructura interna, cuál fue la metódica para construirla, con qué métodos, con qué técnicas, con qué instrumentos, el aparato crítico de ese capítulo en específico, que nos va a dar las fuentes por cada uno de ellos, qué libros utilicé, qué personas, o sea, qué documentos y cuáles son esos resultados. Entonces, hay unos procesos que se desarrollan en la investigación que están acá en la primera columna. Fíjense, el diagnóstico. En toda investigación usted hace un proceso diagnóstico. Usted estudia, se aproxima a un contexto empírico y a un contexto teórico de la investigación. O lo hace, fundamentalmente, si su tesis es teórica, a ese contexto teórico. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué potencialidades hay? ¿Qué falta por profundizar? Eso lo hace en el contexto, en ese contexto teórico de la investigación, en un proceso de aproximación donde se acerca a lo que hay, a lo que está pensado. Eso es un diagnóstico de la realidad. Allí usted diseña un objetivo o una intencionalidad investigativa, una premisa, depende de su postura y de cómo usted quiera presentar. Tiene unas tareas para desarrollar ese diagnóstico. Son propias del proceso. Hay unas categorías esenciales dependiendo de lo que usted está haciendo. Depende cómo usted desarrolle, cómo usted diseñe, redacte ese objetivo, usted va a tener unas categorías allí. Normalmente son 2 o 3. Y su capítulo del libro donde usted va a presentar el resultado de ese proceso, de esa tarea, tiene un nombre. El nombre de ese capítulo deriva del objetivo. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que no tiene el infinitivo, el verbo en infinitivo. Luego vienen los subtítulos. Los subtítulos están dados por las distintas tareas internas que tiene ese objetivo. Luego la metódica, o sea, cómo lo hizo, cómo se acercó usted a esa realidad, qué técnicas utilizó, o sea, si usted, bueno, lo hizo por observación participante, allí, bueno, usted hizo un registro, o si realizó unas entrevistas, eso, bueno, ahí tiene un instrumento, y allí hay unas preguntas, si se acercó fue a textos investigativos, bueno, usted hizo unos registros de lectura, utilizó un aparato crítico para organizar esas fuentes. Bueno, aquí está la siguiente, que es el aparato crítico, que es el otro instrumento, donde van a estar las fuentes por cada capítulo. En esta parte de metódica lo enuncia y en el siguiente lo explica. ¿Y cuáles resultados obtuvo allí? Bueno, allí obtiene sus primeras conclusiones, por ejemplo. Obtiene aspectos sintéticos, pueden ser la precisión de etapas, sistemas categoriales y también un texto con una extensión, porque ese proceso diagnóstico se concreta en un primer objetivo, que puede ser un primer capítulo, y eso le da un texto en físico con una cantidad de páginas o de cuartillas. El segundo proceso es el proceso de discusión, debate y reflexión propia. Allí, bueno, usted desarrolla, diseño un objetivo, lo redacta, eso tiene sus tareas. Cuando usted va a debatir con autores o con fuentes, eso tiene una forma de hacerlo, tiene unas tareas. Hay unas categorías allí también para presentarlo. Eso va a tener su propio título, sus subtítulos, va a tener un aparato crítico y por supuesto también unos resultados. Y luego viene la de la explicación del aporte que no debe faltar en la investigación. ¿Cuál es su aporte? Ese aporte que ayuda desde lo que usted está presentando a superar el problema que pudo usted desarrollar
en el proceso de proyección y a minimizar las fisuras epistemológicas porque está presentando resultados vinculados a los aspectos epistemológicos y teóricos, en el caso de las tesis doctorales de maestría. En esta matriz también nosotros recomendamos colocar el objetivo general. También usted puede colocar aquí el problema. También puede colocar la fisura epistemológica o agregar otras, eh, otras celdas e incorporar información. Ella es flexible. Acá estamos presentando un ejemplo de una matriz de aparato crítico que corresponde a una investigación que yo desarrollé en estudios de la especialización en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ejemplo, fíjense, el objetivo de esa investigación fue elaborar un sistema de instrumentos didácticos para la docencia universitaria de la investigación en la actualidad, considerando aportes de sus protagonistas. Esta fue una investigación que se desarrolló en el año 2019-2020, en contexto de pandemia, y empezando el periodo posterior. El primer objetivo que correspondió a esta investigación fue conceptualizar la docencia universitaria de la investigación. O sea, mi intencionalidad aquí era primero que entendemos como docencia universitaria de la investigación. Este objetivo tenía 3 tareas. La primera, caracterizar cuáles son las características de la docencia universitaria. Ahí está, por eso se llama caracterizar la docencia universitaria. La segunda tarea de ese objetivo, construir relaciones entre el ser y el hacer en la docencia universitaria. El ser, quién es el docente y qué hace ese docente, su identidad y su desempeño. La tercera tarea, caracterizar la praxis formativa en la docencia universitaria de la investigación. O sea, cómo se forma la gente para ser docente universitario y en específico de los que forman investigadores e investigadoras. El capítulo tuvo un título que es La docencia universitaria de la investigación. 2 puntos, una praxis formativa, reflexiva, transformadora e insurgente. Observen que este título del capítulo está en estrecha relación con el objetivo. ¿En qué se diferencia? Aquí no está el verbo conceptualizar, está lo demás, porque es un título y en los títulos no colocamos los verbos. Los verbos se colocan en el objetivo. Los subtítulos en este primer capítulo de este trabajo, este informe final de investigación, son 3 y corresponden a cada tarea, a la tarea A, B y C. Cada tarea me genera un subtítulo. En el primero, la tarea fue caracterizar la docencia universitaria y mi subtítulo es La docencia universitaria, una praxis social consciente. Ese adjetivo, esa cualificación, esa me lo da la búsqueda, o sea, lo que yo encontré y después le pude colocar eso. Pero en esencia es la docencia universitaria y ahí está. La segunda tarea, construir relaciones entre el ser y el hacer en la docencia. ¿Cuál es el subtítulo? La docencia universitaria, una praxis reflexiva entre el ser, el hacer y el aportar. La tercera tarea, caracterizar la praxis formativa en la docencia universitaria de la investigación. El subtítulo es La praxis formativa en la docencia universitaria de la investigación. Mi metódica en este capítulo fue esencialmente la utilización de un instrumento denominado matriz de aparato crítico, porque estaba buscando la información para construir, para desarrollar esas tareas esencialmente en libros. Mi aparato crítico estaba constituido por mi trabajo de ascenso, porque yo mi trabajo de ascenso en el año 2020 trabajé la formación de investigadores, la formación de doctores y doctoras, y allí hablaba también de mi desempeño en particular, y bueno, yo soy docente universitaria. Los resultados que obtuve yo en este primer proceso, en este primer capítulo. El texto del primer capítulo, que en mi caso tuvo 25 cuartillas. Otro resultado fue la concepción de la docencia. Una figura, una gráfica,
donde está la síntesis que representa la docencia de la investigación y su praxis formativa. Otro resultado fueron las conclusiones preliminares. Por cada tarea yo hice una conclusión. Esa es una recomendación también que para todos ustedes. El capítulo se debe cerrar. ¿Se cierra con qué? Con sus conclusiones. Entonces, fíjense, en la escritura del primer capítulo, siempre yo en particular recomiendo a mis tutorados hacer una introducción del capítulo. ¿Cómo se elabora esa introducción? Si usted lee la matriz en horizontal y dice, en este capítulo presentaremos los resultados correspondientes al objetivo de investigación, conceptualizar la docencia universitaria de la investigación, para el cual desarrollamos 3 tareas científicas. El título del capítulo es la docencia universitaria, lo puede colocar o no, puede irse directo a lo otro. Las tareas desarrolladas para construcción de este capítulo fueron caracterizar la docencia universitaria de la investigación, construir las relaciones entre ser y el hacer de la docencia, caracterizar su praxis formativa. La metódica esencialmente fue la consulta de fuentes, las cuales fueron sistematizadas con el apoyo de una matriz del aparato crítico. Finalmente pudimos precisar la concepción de docencia universitaria, representar el proceso, sus relaciones y dinámica propia y hacer la caracterización de esa praxis formativa en la docencia universitaria de la investigación. Ahí tienen una pequeña conclusión que puedo hacerle en un párrafo de cada capítulo y lo cierra con esas conclusiones que tuvo para cada uno. Y esto por sí solo puede constituirse en un artículo que usted presente en una revista o en una ponencia que usted haga en algún evento. En el segundo objetivo, en particular de este ejemplo, el segundo objetivo es analizar el desarrollo de la docencia, de la investigación y sus transformaciones en el año 2020, en pandemia. Allí, para analizar ese desarrollo de la docencia universitaria, tuvimos 3 tareas. O sea, yo me planteé 3 tareas. Ese capítulo se llamó La docencia universitaria de la investigación, una praxis formativa insurgente en contexto de amenaza. El objetivo era analizar el desarrollo de la docencia universitaria de la investigación y sus transformaciones en el 2020. Aquí, la docencia universitaria de la investigación, la categoría esencial, una praxis formativa insurgente en un contexto de amenaza, porque era el año 2020. 3 subtítulos. Cada subtítulo asociado a la tarea. La tarea era caracterizar la estrategia educativa en la cual se desarrolla la docencia universitaria en el contexto actual, en ese contexto de la pandemia. El subtítulo, estrategia educativa universitaria en contexto de amenaza. La tarea B, describir los cambios fundamentales de la cotidianidad de la docencia de la investigación desde las voces de sus protagonistas. ¿Quiénes eran sus protagonistas? Los docentes universitarios que forman investigadores e investigadoras. O sea, los profesores de maestría, los profesores de doctorado, los profesores de especialización y profesoras, y esencialmente quienes eran responsables de los seminarios o que son tutores o que participan como jurados en las valoraciones de proyectos, porque son los que se desempeñan como docentes universitarios de la investigación. Esas cualidades que les estoy dando a ustedes me sustentan la validez de la fuente. Eso es un criterio para validar la fuente. No es cualquier fuente la que me va a dar esta información, sino la que tiene esa cualidad. ¿Por qué? Bueno, desarrolla la docencia universitaria de la investigación. Allí, el subtítulo es Transformaciones en la cotidianidad de la docencia universitaria de la investigación. ¿Cuál fue la metódica para esto? Primero, una ficha de caracterización de los sujetos, o sea, quiénes eran y por qué estaban allí, argumentativo. Y una entrevista que tenía un guión, unas preguntas. Para este objetivo tenía 2 preguntas en específico. La primera de ellas es, ¿cómo se ha transformado la cotidianidad en la docencia de la investigación? Su cotidianidad, cómo era antes y cómo es en este momento, cómo fue en ese momento de la pandemia.
Y la otra, ¿qué aspectos, prácticas y estrategias valoras para el desarrollo de la docencia en la investigación? O sea, ¿qué de lo que estamos haciendo lo valoras y por qué? Eh, allí, bueno, aquí estoy diciendo cuál fue el aparato crítico. Mire, teníamos unas fuentes que eran documentales, los boletines de Universidad en Casa, que me hablaban de esa estrategia educativa, también de los cambios fundamentales en la docencia de la investigación, de las estrategias en general, de, bueno, testimonios de la gente, y los docentes o los profesores y profesoras de los seminarios en los programas de formación avanzada. Allí obtuvimos un texto del segundo capítulo de 35 páginas, donde estaban las concepciones, significados, valoraciones sobre la docencia de la investigación en ese momento y las conclusiones preliminares de cada una de las tareas. En ese caso, A, B y C. En el tercer objetivo, para esa investigación fue sintetizar aportes para el desarrollo de la investigación en los tiempos por venir, o sea, posteriores a ese momento o a ese contexto de amenaza. Allí fueron 3 tareas. El capítulo tenía su título, que vinculado con el objetivo, aportes para el desarrollo de la docencia de la investigación en los tiempos por venir. Tarea A, identificar recomendaciones para desarrollar la docencia de la investigación en los tiempos por venir. ¿De dónde íbamos a identificar esas recomendaciones? De lo que nos dijeran las fuentes. Ahí estaba la pregunta de la entrevista. Desde tu experiencia, ¿qué recomiendas para desarrollar la investigación en los tiempos por venir? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Quién te las puede dar? El que está desarrollando, desempeñándose como docente, en este caso, en los seminarios. Los subtítulos, recomendaciones para desarrollar la docencia en los tiempos por venir. La segunda tarea fue establecer las connotaciones de los aportes. Esos aportes didácticos que también fueron conceptualizados, o sea, ¿qué connotaciones tienen? Si es un aporte de tipo educativo, o sea, que va a transformar la sociedad de modo general, si es pedagógico apunta al diseño, al programa, a la dirección pues, del proceso educativo, si es didáctico y se refiere más a la relación entre estudiantes y docentes, profesores, o sea, ¿cuál es la connotación de esos aportes? Allí eso son cualidades que derivan de la investigación, que en este caso es una investigación educativa. La tercera tarea fue organizar y explicar un sistema de instrumentos para apoyar la docencia de la investigación, considerando los procesos, fuentes y emergentes en el desarrollo de las investigaciones. Procesos, ¿cuáles son? Proyección, profundización, explicación del aporte, comunicación de resultados. De allí, de esta tarea científica, es donde deriva aquí está el tercer subtítulo, Sistema de Instrumentos Didácticos para apoyar la docencia de la investigación. Esta matriz que les acabo de explicar es uno de esos instrumentos que en ese trabajo está explicado en detalle, no solamente con ejemplos, sino cómo se construye, sus partes, etc. Así como los otros instrumentos, como la ficha de caracterización, la matriz de aparato crítico, una lámina vinculada a la metódica de investigación cualitativa, otra para el análisis de entrevistas, entre otros. La metódica aquí, bueno, incorporó el análisis de los resultados de la entrevista, el análisis de documentos para precisar que estábamos entendiendo como un aporte investigativo, como sistema de instrumentos didácticos, como instrumento didáctico, el, y en ese aparato crítico estaba configurado o estaba conformado tanto por los docentes de los seminarios como por parte también de mi trabajo de ascenso, porque bueno, en este trabajo yo soy un autorreferente, y los resultados ahí están. El texto, 23 cuartillas. Los aportes y las connotaciones de la docencia universitaria en el momento actual. Las conclusiones preliminares respecto a las tareas A, B y C. Como actividad,
que se recomienda desde esta clase que estamos desarrollando el día de hoy está elaborar la matriz de procesos y resultados de su propia investigación. Indicar para cada objetivo y tarea del trabajo el título del capítulo en el cual van a presentar los resultados de cada objetivo y sus subtítulos, las fuentes, los instrumentos de investigación, los resultados por cada objetivo y la forma en que se van a comunicar los resultados. Bueno, una vez presentados todos estos aspectos, le damos las gracias a cada uno de ustedes por su escucha. Esperamos que hayamos contribuido con apoyar el desarrollo de su proceso investigativo con esta clase y los invitamos a participar en nuestro canal YouTube CPEC VB, donde podrán encontrar este material y otros materiales para apoyar su formación o la docencia universitaria de la investigación. Él les habló Leslie Vargas Flores, directora nacional del Centro de Estudios en Educación Emancipadora, Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Feliz día, tarde o noche.